Buenos días. Hoy vamos a tocar otro tema que, como todos los temas de la Biblia, son importantes. Y no que sean importantes para predicarlos, sino que son importantes para la vida de cada persona, y especialmente para los que ya somos cristianos apostólicos, porque cada tema que estudiemos, que lo llevemos a nuestro corazón, vamos creciendo en la espiritualidad, vamos aumentando nuestra fe, que es lo más importante para ir conociendo más a Cristo. El tema de hoy se llama ¿cómo un cristiano consigue la salvación? Esta fue una pregunta que me hicieron para que yo explicara cómo un cristiano consigue la salvación. Si tomamos la pregunta así, tal cual como me la hicieron, la respuesta es cortica. Es simplemente decir que se mantenga en los caminos cristianos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la pregunta la está haciendo un cristiano. Y es de entenderse que si es cristiano, conoce los principios cristianos. ¿Sí? Es de entenderse que conoce el Evangelio, o por lo menos conoce la parte básica del Evangelio, como la conocen ustedes. Entonces hay que contestarle así: simplemente manténgase en el camino cristiano. Pero si la pregunta la hace una persona no creyente, entonces sí hay que explicarle, sí hay que detallarle cómo ella, que no siendo cristiana, puede conseguir la salvación, si está interesada, ¿verdad?, en la salvación. Vamos a situarnos en la segunda condición, en la segunda circunstancia, que la pregunta la hace una persona que no es creyente, pero que desea salvarse. Bien, primeramente vamos a leer un episodio que nos relatan en la Biblia y que se encuentra en el libro de Hechos, en los versículos del 11 al 34. Vamos a leerlo. Que dice lo siguiente: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia,
y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, o sea, un día sábado, no un día domingo, sino un día sábado. Hay otras Biblias que aquí dicen, y un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo. Y el soberano abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al soberano, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o sea, que estaba poseída por el demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu. Observen que no le dijo a la muchacha, sino al espíritu que estaba dentro de la muchacha: te mando en el nombre de Yeshua el Cristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Elohim y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
ellos dijeron: cree en el soberano Yeshua el Cristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del soberano a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Elohim. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Bien, aquí nos han relatado un episodio interesante. ¿Sí? La situación de ese recorrido que Pablo está haciendo con sus prédicas en diferentes regiones, y en una de ellas llega a Macedonia. Ahí en Macedonia se encuentra con el caso de la muchacha poseída por el demonio, y Pablo le saca el demonio, y por ese solo hecho se alborota la gente, incitados por los amos de la muchacha, que habían perdido ya la fuente de riqueza con ella, porque ellos ganaban poniendo a la muchacha a adivinar, a brujerear. El detalle de todo este episodio consiste en lo que le pasó a Pablo y a Silas con el carcelero. Que después de ese terremoto que hubo allí, que el carcelero pensó que todos los presos se habían ido, se iba a matar, Pablo le dijo: no lo hagas, porque aquí estamos todos. El carcelero, aterrado de ver esos sucesos extraños que pasaron, terremoto, se abrieron las puertas, y no solamente se abrieron las puertas, porque está bien que haya habido un terremoto y por efecto del terremoto las puertas se hayan desprendido, pero un terremoto no va a soltarle las cadenas a los presos. Así lo interpretó el carcelero, y él notó que había algo extraño, tanto que lo notó que se tiró a los pies de Pablo y de Silas y les hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la pregunta clave. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Observen primero que la persona que le está haciendo la pregunta a Pablo no es un creyente, sino un gentil romano. Tal como está establecido en el título de la pregunta que me hicieron de este tema. La pregunta proviene de una persona que no es creyente, porque no conoce, por eso hace la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que le da Pablo es: cree en el soberano Yeshua el Cristo y serás salvo tú y tu casa.
cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillo. Para ser salvo no hay necesidad de inventar tanta cosa. Cree. Cree. Vamos a leer un pasaje en Marcos 5:36. Marcos 5:36. Que dice: pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Por qué le dijo eso al principal de la sinagoga? Porque es que al principal de la sinagoga le había sucedido un caso de que tenía su hija enferma y había muerto. Vamos a leer desde el versículo 35. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cree solamente. Antes de eso, vale la pena en el mismo capítulo 5 de Marcos, que leamos unos casos que sucedieron antes del principal de la sinagoga en presencia de Cristo. Desde el versículo 21, Marcos 5:21, y dice: pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban a Cristo. Poca gente, lo llevaban apretado. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Yeshua, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Iba Cristo caminando apretado por un poco de gente que lo jalaban para acá, lo echaban para allá. Y de pronto dice él: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Jesús no se refería al toque físico de que lo jalaban y lo echaban para allá y lo empujaban. No. Jesús se refería a un toque especial. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. A Cristo lo movían de aquí para allá porque iban caminando y él iba lleno de poco de gente, rodeado de poca gente, y de pronto se para y dice: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dicen: maestro, pero ¿cómo dices eso? ¿Quién te ha tocado si todos te estamos tocando? Todos vamos alrededor tuyo. Pero él se refería a otro tipo de toque. Él no se estaba refiriendo al toque físico ese donde lo llevaban y lo tocaba todo el mundo. Él se estaba refiriendo al toque de la fe. La fe que había manifestado esa mujer para poder llegar a donde él. Usted no puede ir a Cristo sin fe. Primero es la fe y después la obra. La obra es consecuencia de la fe. Usted no es justificado por las obras, jamás. Si esa obra no va acompañada de la fe. Si esa obra no va preacompañada. O sea, primero es la fe y después la obra. Usted primero tiene que poner la fe en Cristo y después ir donde Él. Usted va donde Cristo movido por la fe que usted ha tenido primero. La mujer primero puso la fe. Hablo aquí donde está. Leamos el versículo 28 de Marcos capítulo 5. El capítulo 5 de Marcos. Leamos el versículo 28. Repitámoslo. Porque decía la mujer: si tocare tan solamente su mano, seré salva. ¿Por qué decía la mujer eso? Porque primero había tenido la fe. Si ella no hubiera tenido ahí la fe, ella no hubiera expresado esas palabras. Eso está claro en la Biblia. Ahí no hay que inventar nada. Ahí no hay que inventar nada. Cuando Pablo le dice al carcelero: cree en el soberano Yeshua, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa, lo que Pablo quería hacerle mover al carcelero era su fe. Cree. Y para creer hay que tener fe. Bien. Ahora otra cosa. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué es creer en Cristo? Primeramente, hay que explicar que para creer en Cristo hay que conocerlo primero. Usted no cree en alguien si no lo conoce primero. Yo tengo que conocerlo primero para después sopesar lo que he conocido de él para ver si puedo creer en él o no.
Porque aquí no me va a llegar una persona y apenas me saluda, enseguida yo de buenas a primeras voy a creer en él. Yo tengo primero que conocerlo. Y después analizar lo que he conocido de esa persona para ver si puedo tomar la decisión de creer en esa persona o no. ¿Cómo conocemos a Cristo? Ya en otros episodios hemos probado que Cristo es la palabra. En Juan 1.1 nos lo dicen claro. Cristo es la palabra. Juan 1.1 dice clarito: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice: y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién habitó entre nosotros? Yeshua. Entonces Yeshua es la palabra. Y si Yeshua es la palabra y la Biblia es la palabra de Elohim, quiere decir que la Biblia es Yeshua. Este libro, aquí está el pensamiento de Yeshua que nos ha dejado para la salvación nuestra. De manera que si usted quiere conocer a Cristo, para conocerlo, tiene que conocer la Biblia. Tiene que conocer lo que la Biblia nos determina a nosotros. Tiene que conocer las enseñanzas que están en la Biblia. Y una vez que usted conozca las enseñanzas de la Biblia, quiere decir de que usted ya conoce a Cristo. Entonces está en capacidad para tomar la decisión de aceptarlo o no aceptarlo. Eso es así, de sencillo. No hay que inventar cosas aquí. Entonces, leamos ahora en Juan 5, 39, 40. Juan 5, 39, 40. Juan 5, 39, 40. ¿Qué dice ahí? Dice: escudriñad las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras? La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esas son las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, o sea, en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, no quieren venir a mí, no quieren estudiar la Biblia para que tengan la salvación. Uno los llama para que estudien la Biblia, no quieren. Uno les dice: siéntense un rato, vengan conmigo aquí, vamos a leer algo de la Biblia. No tengo tiempo, le dicen. Tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a manejar. Tengo que ir a pasear. Tengo que visitar un amigo, una amiga. Pero el verdadero amigo no lo visitan, que es Cristo. Vamos a buscar Juan 14:6.
Juan 14:6 dice clarito aquí, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted no estudia la Biblia, ¿cómo va a conocer el camino que lo va a conducir a la salvación? ¿Por qué tiene usted que ir donde personas inescrupulosas que le estén enseñando un camino torcido, que no lo va a llevar a la salvación sino a la perdición? Personas inescrupulosas que le adornan ese camino falso con un adorno de aparente verdad. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que parecen camino de salvación, caminos de verdad. Dice, pero su fin es de muerte. Ahí yo veo en todas esas iglesias cómo hablan del camino de la salvación. Y traiga plata. Entre más dinero lleve usted, más está asegurando la salvación. ¿Qué critican entonces a la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica vende la salvación? Pretende que con dinero se compra la salvación, porque dice que la salvación es por obras y no por gracia. Entonces, estas otras iglesias que critican a la Iglesia Católica se están actuando lo mismo, vendiendo la salvación. Es que el Banco del Cielo está teniendo problemas económicos y necesita dinero, entonces hay que recogerle dinero acá en la tierra para mandarlo para el cielo, para que el Banco del Cielo se nivele. Necios son todos ellos los que piensan de esa manera. Elohim no necesita dinero. El Todopoderoso no necesita dinero. Él dice en su palabra, mía es toda la tierra y su plenitud. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno pide de nosotros? Creer en Él. Cree en mí. Cree en mí y tú y tu casa serás salvo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo dice, yo soy el camino que los va a conducir a ustedes a la salvación. Por eso siempre no dejaré de insistir en que se conozca la doctrina del santuario, que se conozca la enseñanza del santuario que está en la Biblia. Por favor, vayan en YouTube, por estos aparatos, en YouTube, vayan allá, busquen en YouTube y coloquen el nombre de mi esposa, Ana María Sanabria Casas. Le hacen clic y allí les salen los videos nuestros. Allí pueden buscar ustedes los videos que le titulamos La doctrina del santuario, y vayan viéndolos, pero en el riguroso orden que allí se estableció. Parte 1, después la parte 2, la parte 3, no se adelanten porque se confunden. Y conozcan la doctrina del santuario, para que vean ustedes allí en el santuario cómo ya mucho antes se había establecido la forma de cómo salvarse. Ya en el santuario estaban hablando de Cristo,
Y estaban poniendo a Cristo, que era el camino de la salvación. Mire, el santuario tenía 3 puertas para llegar al lugar santísimo. Primero estaba la puerta del atrio, donde entraba todo el mundo, al atrio. Luego acá, en lo que se conoce como el tabernáculo, estaba la primera cortina, que era la puerta de entrada al lugar santo. Y después estaba el velo, que era el que conducía al lugar santísimo. ¿Ustedes saben cómo le llamaban los judíos a esas 3 puertas? A la primera, la puerta del atrio, le llamaban la puerta del camino. La cortina que daba hacia el lugar santo, le llamaban la puerta de la verdad. Y al velo, le llamaban la puerta de la vida. O sea, camino, verdad y vida. ¿Y qué les estaba diciendo Cristo aquí a ellos mismos, a los judíos? En Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo Cristo allí? Yo soy el santuario. Yo soy el santuario. Yo soy ese camino que estaba preestablecido allá en el santuario. Yo soy la puerta del atrio. Yo soy la cortina que conduce al lugar santo. Yo soy el velo que lo lleva al arca de la alianza, que lo lleva al trono del Padre. Eso está más claro allí, muy claro. De manera que cuando Él les dice acá, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, yo soy quien los puede conducir a la salvación. Pero Cristo agrega algo más allí en Juan 14:6. Al final dice, nadie viene al Padre sino por mí. Miren esas palabras que está diciendo Cristo. Nadie, oiga esa palabra. Busquen en el diccionario la palabra nadie. Quiere decir ninguno más. No hay otra persona, ni en la tierra, ni en los cielos, ni en todo el cosmos, que los pueda llevar al Padre, o sea, a la salvación, sino únicamente yo, dice Cristo. Entonces, ¿dónde quedan los mediadores católicos romanos? ¿Dónde queda María? ¿Dónde quedan esa cantidad de santos, entre comillas, que la Iglesia Católica ha establecido? Aquí no hay que orarle ni a María ni a ningún santo, porque nadie, ninguno de ellos nos va a conducir a la salvación. La Biblia dice únicamente Cristo. Y lo está diciendo Él mismo. Él mismo. Y el apóstol Pablo confirma eso en 1 de Timoteo 2:5, cuando dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Uno solo, dice él. Yeshua el Cristo hombre. No hay más. No se dejen embaucar. No se dejen engañar de que María, de que San Judas, que San José, que San Agustín, que San Francisco de Asís. Que no, nada de esas cosas. Nada de esos inventos.
hay que situarse en la Biblia, conocer las enseñanzas, conocer a Cristo. Vamos a buscar Juan 17:3. Juan 17:3. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yeshua el Cristo, a quien has enviado. Aquí es donde encontramos ya la palabra conocer. ¿A quién vamos a conocer? A Elohim y a Cristo. ¿Por qué a Cristo también? Porque Cristo es el camino que nos va a conducir allá a Elohim, a la salvación. Hay que conocer a Cristo primero. Juan 8:19. Dice: ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Yeshua: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Cómo pretendían ellos conocer al Padre sin haber conocido a Cristo, que es el que los va a conducir al Padre? Por eso Cristo le dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Primero tienes que conocer a Cristo, porque es Él el que te va a conducir a la salvación eterna. Ellos tenían a Cristo ahí enfrente. Hablaban con Cristo, pero en el fondo no lo conocían. Tenían que conocerlo primero, y por eso muchos se perdieron, porque no alcanzaron a conocerlo. Y como no alcanzaron a conocerlo, jamás conocieron el amor de Él, jamás conocieron la verdad de Él, jamás conocieron la misericordia de Él. Y eso lo llevó a la perdición. Lo que le pasó a Judas, que estaba con Cristo por una sola razón, por la razón de que él pensaba que Cristo iba a ser el guerrero que iba a derrotar a los romanos y echarlo de Judea para instalarse como el jefe, el presidente, el monarca de los judíos. Judas estaba muy equivocado. Judas no estaba con Cristo por el amor, por lo que era Cristo, por lo que Cristo enseñaba. Cristo estaba enseñando unas cosas muy diferentes a enfrentarse a los romanos. No lo conoció y se perdió. Juan 8:28. Juan 8:28. ¿Qué les dijo Cristo? Les dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Oiga lo que dice Cristo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Después que yo muera, cuando vean que yo haya resucitado, entonces se van a dar cuenta: sí, es verdad, Él es el verdadero, Él nos decía la verdad, conocerán que yo soy. O sea, van a conocer que Él es el mismo yo soy
que le habló a Moisés en la zarza. ¿Sí está claro eso? Muy bien. Juan 8:55. Dice clarito aquí: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Se está refiriendo al Padre. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Cristo dice que Él conoce al Padre. Dice, pero ellos, ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Conocer es la palabra clave aquí. Conocer. Miren ustedes este otro detalle. Volvamos al episodio del carcelero con Pablo. Cuando el carcelero le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que Pablo le dijo, cree en el soberano Yeshua el Cristo y serás salvo tú y tu casa. Miren acto seguido qué hizo Pablo con el carcelero en Hechos 16:32. Dice así: y le hablaron la palabra del soberano a él y a todos los que estaban en su casa. Inmediatamente que el carcelero hizo la pregunta a ellos y que ellos le dijeron, cree en el Señor, cree en el soberano Yeshua el Cristo y serás salvo tú y tu casa. Acto seguido le hablaron la palabra del Eterno. O sea, le estaban enseñando las Escrituras. Inmediatamente empezó Pablo a enseñarle las Escrituras. ¿Para qué? Para que conocieran a Cristo. Para que conocieran a Cristo. Miren esa relación, ese orden. Primero la fe, le dice Pablo, para que creas en Él. Y para que puedas creer en Él, ya tú teniendo esa fe, entonces conoce las Escrituras, conócelo a Él, para que entonces tú tomes la decisión. Y después que ya Pablo les habló de las Escrituras, miren que ellos tomaron la decisión. Vamos a leer el versículo 33. Dice, y él, o sea, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Primero tuvieron la fe, y Pablo le dice, cree. Para poder creer necesitas primero tener la fe. Y para poder creer, después que tienes la fe, tienes que dar el paso de conocer las Escrituras para que conozcas a Cristo. Tener la sabiduría, dar el paso de la sabiduría, del conocimiento. Tener ese conocimiento de Cristo para entonces conocerlo. Y una vez que lo conozcas, toma la decisión. Y ellos tomaron la decisión. La decisión fue entregarse a Cristo, aceptar a Cristo. Y cómo se entregaron a Él y cómo
¿Y cómo le manifestaron que lo aceptaban? Bautizándose. Bautizándose. Entonces vamos ahora a preguntar, a explicar en sí qué es creer en Cristo. Cuando Pablo le dijo al carcelero, cree en el soberano Yeshua, el Cristo. Cuando Cristo le dijo allá al principal de la sinagoga, cree y te basta. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer que tenía que fue sanada del flujo de sangre, que lo tocó el vestido? Hija, tu fe te ha salvado. Primero la fe, para que tú puedas creer. Y para que puedas creer, tienes primero que conocer a Cristo. ¿Y cómo conoces a Cristo? Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. Adquiriendo el conocimiento, dando el primer paso que debes dar, que es el conocimiento. Tú tienes primero que conocerlo a Él. Pero para tú llegar allá a ese punto de conocerlo, primero debes manifestar la fe. Si tú no tienes fe, no vas a decidir estudiar la palabra. Primero tienes que sentir que tienes fe. La fe es el motor que te mueve para conducirte a conocer a Cristo. Y una vez que conoces a Cristo, entonces tomas la decisión de aceptarlo o no. Si tomas la decisión de aceptarlo, entonces te bautizas. Y si no lo aceptas, te vas. Vamos a leer 1 de Juan 2, 3 al 6. En la primera carta de Juan. 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya la Biblia nos está orientando de cómo conocer a Cristo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y luego termina diciendo en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Perdón, aquí vamos a detenernos en algunos puntitos. Primero, en el versículo 3 nos dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Usted dice que conoce a Cristo. Usted dice que lo ama. Usted dice que es hijo de Él. Usted dice que pertenece a la legítima iglesia de Cristo, o sea, la iglesia cristiana apostólica. Pero resulta que usted no guarda los mandamientos de Él.
Muchas personas entonces me van a decir, claro que yo los guardo. Claro que yo los guardo. Y por eso yo me siento miembro de su iglesia, porque los guardo, los mandamientos. Bueno, vamos a probar si los guardas o no. Los mandamientos son los que están en Éxodo capítulo 20. El primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses ajenos a mí. ¿Los guardas? Sí, yo los guardo. Yo no tengo otro Elohim, otro Dios, no tengo nada sino a Él. Perdón. Bueno, está bien. Lo cumples, correcto. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. Dice: no te hagas imagen, ni escultura, ni nada semejante, ni de lo que está en el cielo, o sea, donde está Elohim, los ángeles. No te hagas escultura de él, ni de los ángeles, ni de nada de lo que esté en la tierra, de ningún ser humano, ni nada de lo que esté debajo de la tierra, ningún animal que se mete, ni bajo las aguas, ¿no? Porque yo soy un Elohim celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Perdón, un momentito. Entonces, ¿guardas el segundo mandamiento? Sí, yo lo guardo bien. Ah, bueno, está bien. Ahora vamos al tercer mandamiento.